Cordial saludo, compañeros y tutor del curso La persona como ser trascendente. Mi nombre es José Miguel Maecha Rodríguez y en este video voy a hacer un análisis enfatizando al sujeto histórico en un mundo globalizado, teniendo en cuenta las perspectivas de la lectura propuesta en la fase 2, como el video de una conferencia realizada por Boaventura de Sousa Santos, en el cual toca el tema de la globalización y la relación Estado-ciudad. Inicialmente, el artículo de la lectura busca enfatizar en dos grandes perspectivas, la primera de Boaventura de Sousa Santos y de Chantal Mouffe. El primero tiene tres principios fundamentales para solucionar la posmodernidad, los cuales son la multiculturalidad, el conocimiento edificante y dejar el conformismo. Posteriormente también establece que hay que ver la historia como una herramienta de ejemplo para las futuras generaciones más allá de los problemas que existieron. Esto último es bien importante porque lo que se busca es que no se olvide la historia, sino que sirva de ayuda y de un ejemplo para que no se vuelvan a cometer los mismos errores y se tomen mejores decisiones con el paso del tiempo. De igual manera, Santos considera 5 ecologías para la superación de la idea del mundo como un todo, siendo ideas más abiertas, siendo unas ideas que lo que buscan es incluir a toda la sociedad. Estas 5 ecologías que establece Sousa Santos son los saberes, las temporalidades, los reconocimientos, las transescalas y la productividad, pero no la productividad en la manera como la conocemos, sino que sea una productividad integral en la que se tengan en cuenta todos los conocimientos, todas las capacidades y todas las habilidades que cada persona pueda dar y obtener. En resumen, Santos busca superar la modernidad mediante acciones concretas que nacen desde los errores y los problemas de la misma modernidad, conceptos, acciones, ideologías dañinas que han afectado a millones de personas a lo largo de la historia. Esta propuesta de Sousa Santos busca la inclusión, la igualdad y la participación de todos y cada uno de los seres sensibles. Por otro lado, tenemos la perspectiva de Chantal Mouffe, que establece una democracia radical, la cual constituye la reinterpretación de las instituciones democráticas en términos de juegos políticos del lenguaje, aludiendo al velo de la ignorancia, el cual impide que las personas puedan ver sus realidades de forma escalonada. ¿Qué nos quiere decir esto? Mouffe establece que la ignorancia que ha vivido la sociedad desde en todos los campos en los que se puede intervenir. La ignorancia es la que ha llevado a que las decisiones que se hayan tomado hayan sido tan radicales y que hayan cobrado la vida de muchas personas y que muchos países hayan perdido tanto la vida humana como la biodiversidad, ecosistemas y demás. Entonces, la perspectiva de Mouffe establece que la democracia es algo bueno, que es necesario porque la democracia establece los principios fundamentales del derecho a elegir, del derecho a opinar, y del mismo modo que sea una democracia radical en la cual exista verdadera participación, en la que se acabe la corrupción y en la que todo el mundo tenga acceso a toda la información con el propósito de dar un mensaje más igualitario. Por otro lado tenemos el video, la ceremonia de clausura de Sousa Santos, con el referente al tema de la globalización y la relación de estados y ciudades, tomando como principio que actualmente nuestra sociedad vive en un sedentarismo en el cual nos permite a nosotros estar en una ubicación privilegiada respecto a cómo se vivían o cómo vivieron nuestros aborígenes, teniendo como preocupaciones la alimentación, los servicios básicos, etc. De mismo modo, Sousa Santos afirma que estamos entre un intervalo entre dos globalizaciones. Actualmente tenemos la globalización de la Internet, de las tendencias y del modelo tradicional occidental implementado y que a día de hoy se sigue implementando con el paso de los años. Sin embargo, existe una nueva globalización, la cual es predominada por los chinos. Esta nueva globalización busca la robótica, lo autónomo, lo que se puede hacer de manera sola bajo una programación evidentemente realizada por un ser humano, y esto ha desatado una rivalidad entre las dos grandes potencias mundiales, China y los Estados Unidos, impactando en toda la sociedad a todos sus niveles. Se ha mencionado durante años que para ganar una guerra hay que debilitar a los aliados de cada una de las partes involucradas.
Entonces, uno de los grandes ejemplos es la llegada de los Estados Unidos a Latinoamérica en la búsqueda de recursos naturales y del petróleo, sobre todo, que es su recurso más utilizado en sus funciones. De mismo modo, los chinos han contraatacado tomándose los mercados tecnológicos, de infraestructura, de electricidad y de la industria en general, tanto así que han llegado a prestarle sus servicios y sus actividades a países de la Unión Europea. Esta guerra cautelosa ha ido aumentando con el paso de los años, y el temor es que en algún momento pase de ser una simple guerra tecnológica y diplomática a que pase algo más serio. Ya pasando un poco más al tema de la relación de Estados Unidos de estados y ciudades, esta relación es prácticamente nueva, en el cual Sousa Santos establece que las ciudades enfrentan dos tipos de estados: el estado abstracto, el cual se hace presente por la ausencia del capital financiero, la austeridad. Este estado abstracto no es protagónico, no es una soberanía propia, sino que las fuerzas internacionales dictan las leyes, como en el caso de la Unión Europea o en el caso de Estados Unidos con Latinoamérica, en los que ellos ponen las condiciones y los países que están bajo el regimiento de la gran potencia las siguen de forma intuitiva. De mismo modo, existe un estado que es la contrapuesta, el estado represivo, el de la seguridad, el nacional, el que tiene conexiones, pero es una soberanía propia, en el que cada país, cada estado tiene su propia autonomía. Este último es un gran problema porque tiende a fracasar, con la idea de que no hay alternativas, que es el caso como en Latinoamérica, en el que estamos condicionados bajo las grandes potencias, aún sabiendo que tenemos las capacidades, los recursos y todas las materias primas y humanas para ser incluso nosotros mismos quienes dicten las reglas, mas sin embargo, pues, por el tema de la ignorancia mencionada anteriormente, no ha sido posible ejecutar. De mismo modo, existiendo estos dos estados, Sousa Santos establece que las ciudades emergen como alternativas que se resisten, que son alternativas innovadoras, tomando como principios el territorio en todas sus características, tanto el urbano, el rural, el indígena, entre otros, siendo el urbano en donde se concentra toda la innovación, la creación y las ideas. Sousa Santos también establece que actualmente estamos en una etapa de dominación moderna, en el cual hay tres cabezas fundamentales: el capitalismo, el colonialismo y el heteropatriarcado. Estas tres cabezas están articuladas siempre, no están separadas, y la resistencia, que es la que impide o la que busca que estas tres cabezas no surjan, siempre está fragmentada y es diferencial, forjándose así movimientos que, de cierto modo, buscan las libertades de ciertos grupos, o que buscan que se privilegien o buscan los derechos que por años se le han sido negados, como los feminismos, los machismos, los racismos, la discriminación, pero que al final nunca se ha logrado dar una solución contundente a estas problemáticas. De mismo modo, este capitalismo agresivo se conjuga con otros fragmentos lencidos que impiden el desarrollo de las ciudades, las cuales, según Sousa Santos, deben ser descolonizadas, despatriarcar la ciudad de forma articulada. La dominación forma una riña social. Básicamente, Sousa Santos establece que este modelo de capitalismo en el cual estamos a día de hoy es demasiado lesivo para toda la cantidad de personas que existen, generando así una subdivisión en la sociedad e incluso en las mismas ciudades, dividiéndose en dos partes: la parte civilizada y la parte salvaje de la sociedad metropolizada, donde cada una de esas realidades se enfrenta a la vida de una forma diferente. La civilizada, evidentemente, de una manera cómoda, tranquila, con todos sus derechos básicos, incluso unos extras, mientras que la otra parte sufre de violencia, de persecución, de discriminación y está llena de violencia y en ocasiones se priman de sus derechos incluso básicos. Sousa Santos establece que puede existir una sociedad post-abisales. Las anteriores eran las sociedades abisales, o sea, las sociedades negativas, y estas sociedades post-abisales
Como primera medida deben admitir los errores y las ideologías dañinas, a crear políticas de inclusión, uniendo a todas las personas que fueron excluidas en algún momento, donde todos tengan derecho a una ciudad en todo el sentido de la palabra, en toda su forma jerárquica. De mismo modo, mitigar los daños manteniendo una convivencia pacífica social y en la medida de lo posible en paz. El pluriverso urbano, que mantiene a raya todos los problemas sociales. Como por ejemplo el ejemplo que le estableció en su conferencia, en el que en Brasil al día mueren más personas que incluso en Siria. Y en Brasil se supone que hay una paz, mientras que en Siria hay una guerra. Entonces hay varias incoherencias en ese sentido. De mismo modo, las nuevas sociedades buscarían la paz y unir a las personas de forma que las sociedades articulen luchas para ganar las guerras de estados que están acabando con el mundo. Sousa Santos también establece que hay 3 actores fundamentales que pueden ejercer un cambio contundente a esta problemática social. En primera medida tenemos a las mujeres, ya que tienen el poder y el concepto claro del territorio, empezando por sus propios cuerpos, que son sus propias casas, un actor fundamental para la conservación del territorio y de la sociedad. Otro actor que entra con mucha fuerza para realizar cambios en la sociedad son los jóvenes. Más allá de la labor humana o del trabajo que puedan realizar, es una cuestión ambiental, ya que los jóvenes buscan y tienen la necesidad de preservar el medio ambiente que los rodea para del mismo modo subsistir en un futuro. Y el último actor para hacer las ciudades más modernas e inclusivas es el arte, las personas, el artista. El arte es lo que nos hace humanos, el arte es lo que nos diferencia de una piedra, de una planta, entre otras variables, pero principalmente es el arte, es nuestra forma de expresión, por lo cual es una forma de rebeldía y es una forma de decirle a la sociedad en la que estamos ahora que se necesita un cambio y que ese cambio tiene que ser contundente. Por último, las ciudades deben crecer para forjar nuevos estados inclusivos y autónomos, pacíficos, alternativos, modernos, al día en toda la vanguardia y teniendo como referencia todos los acontecimientos pasados, y primando estos 3 actores para superar la línea abisal que tanto le ha hecho daño al mundo. Entonces, en resumen, lo que se busca es que las personas evolucionen y trasciendan en su pensamiento, reconociendo al otro como un igual, sin importar el color, la raza, las ideologías, las creencias, etc. Una sociedad inclusiva es aquella que, sin importar si el otro cree en una cosa o el color de piel o lo que sea, es un ser humano y merece respeto y merece integridad y merece derechos fundamentales. Entonces, esa es una pequeña intervención de lo realizado y de lo leído en la conferencia y en el artículo propuesto. Hasta la próxima.